Hola, somos Gaby y Xavi. En 2012 pusimos en marcha Fábrica de Texturas, un proyecto para la experimentación y la divulgación de las artes plásticas y la artesanía. Desde entonces nos hemos especializado en la estampación manual y la impresión, experimentando con técnicas tradicionales para hacerlas más accesibles y actuales. Uno de estos procesos mágicos que ha perdurado en el tiempo y ha llegado a nosotros es el proceso del blueprint o la cianotipia. Utilizando una solución fotosensible que tiñe las superficies de azul al entrar en contacto con la luz, se consiguen estampaciones con buena definición y un color azul tan intenso como este, ayudándonos a entender la impresión de un modo muy diferente y obteniendo unos resultados únicos. En este curso de doméstica conocerás de cerca la técnica de la cianotipia. Aprenderás todo el proceso, cómo preparar las soluciones, crear las imágenes en soportes transparentes o fotolitos, realizar las exposiciones y cómo fijar el color. Como proyecto final, crearemos impresiones utilizando la luz del sol ultravioleta, aplicándolas sobre papel, tela u otras superficies porosas. Comenzaremos hablándote de cuáles son los materiales y herramientas necesarias para nuestro proyecto. Y también prepararemos las soluciones para su aplicación. Después haremos unas pruebas de insolado. Posteriormente te enseñaremos a preparar negativos fotográficos digitales y negativos ilustrados manuales. A continuación, insolaremos y revelaremos fotografías e ilustraciones. El siguiente paso consistirá en crear impresiones con plantas y objetos. Adaptaremos el proceso para imprimir sobre otras superficies porosas y explicaremos cómo modificar el resultado con blanqueamientos y virajes. Para terminar, haremos un repaso a posibles fallos y preguntas frecuentes que suelen surgir durante el proceso. Al acabar el curso, conocerás toda la versatilidad que tiene esta técnica y podrás conseguir obras originales con este característico tono de azul. Vamos a utilizar herramientas domésticas de fácil acceso, como brochas, cubetas, jeringuillas para preparar las mezclas, unas pinzas para el sándwich de insolado, papel y tela. Es indispensable que cuentes con citrato férrico y ferricianuro, que podrás encontrar fácilmente en cualquier tienda especializada. Aprende a realizar impresiones con luz y hazlas tú mismo.